Ya llegó marzo y con marzo se retoma también el trabajo legislativo. ¿Cuáles son los proyectos que están en la primera línea de lo que debe ser abordado? Por supuesto, reforma de pensiones es uno de ellos. ¿Cómo se siguen abordando también las cifras económicas que hemos visto, cómo reactivamos la economía este año, en qué vamos a gastar también los nuevos ingresos y cómo nos hacemos cargo de lo que nos falta? Tenemos muchos temas que vamos a conversar en profundidad junto al senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, llegó enero, o sea, llegó marzo, perdón, y nos enteramos también hace pocos instantes del IMASEC de enero, menos bueno lo que se estaba esperando, o más malo, cada uno podrá ver, peor. Su propia interpretación es, ¿cómo ve usted este menos 3,1% de IMASEC de enero? Bueno, vimos la cifra y vimos las reacciones del ministro Cerda, y me parece a mí de la reacción del ministro Cerda que él trata de ponerle un spin positivo hacia adelante, de optimismo, mejor dicho, hacia adelante. Con lo cual, a todas luces, esto es algo que no se esperaba con ese nivel de negatividad, si usted quiere. Mm. Y en consecuencia, el gobierno apuesta a todo lo que pueda hacer de mejorar el dinamismo económico de aquí a fin de año. ¿Ya? Es cierto que ahí creo que hay todavía indicios como para pensar que vamos a tener un mejor año, ¿verdad? Que lo que fue el año pasado. Con todo, creo que el gobierno va a tener que aplicarse muchísimo. Cuando digo el gobierno, no le quiero transferir toda la responsabilidad exclusivamente al gobierno, porque algunas de las medidas que va a tener que adoptar, no me cabe duda, de lo que yo leí ahora rápido del ministro Cerda, él va a requerir tal vez algún tipo de medidas que van a requerir algún grado de apoyo legal desde el punto de vista legislativo, pero muy importante, de cierto, no digo consenso, pero cierto criterio unificador en torno a las decisiones que se tomen. Entonces yo, si mi mensaje de primera entrevista de marzo, día lunes, 10 de la mañana del 2021 es, ojalá que el gobierno pueda tener la capacidad de seguir dialogando, entendiendo que este va a ser un año tremendamente complejo por todas las elecciones que tenemos. ¿Ya? Eso lo va a tensionar al máximo el sistema político. Pero bueno, la gente cuando quiere gobernar tiene que entender que no se hace por el glamour y la foto de Paul Cuché, sino que hay que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles como cuáles en estos momentos y en estas materias también. Yo creo que ayudaría muchísimo a generar un mejor clima, a poner un pie en la realidad, el que el gobierno y la derecha se allanara a conversar una reforma previsional sustantiva, que implique un punto de inflexión en el sistema actual. ¿Pudieron avanzar algo de eso en febrero, senador? Porque estaba la No, a expectativa de ver, que no, pudiera. no, a ver, la respuesta fácil y corta es no, no un avance sustantivo, ¿ya? Siempre escucho que no me cabe duda que algunos de nuestros colegas han estado conversando con el gobierno, pero en lo medular, acá tenemos diferencias todavía respecto a ciertos criterios bien fundamentales y bien estructurales, en los cuales lo que le estamos pidiendo al gobierno es también, cuando digo un pie en la realidad, es que la derecha, en materia previsional hoy día, hay un sector que quiere anclarse en lo que hay y trata de darle algunas modificaciones menores en los entornos, en la orilla del sistema actual del sistema previsional. Y eso no va a volar. Entonces, el gobierno o ese sector de la derecha, que a través de los mecanismos de las mayorías que requiere la modificación provisional, se puede amparar en eso si quiere, pero no va a generar un mejor clima y lo peor de todo, va a postergar una reforma que es necesaria y respecto a la cual políticamente la opinión pública ya tiene una opinión formada. Estamos enfrentando ahora, y seguramente usted me lo va a preguntar, que viene el tercer retiro del 10%. Bueno, a mí nunca me gustó ningún retiro, a ser franco. Otra cosa es que uno tiene que tratar de acomodar las cosas como son. Pero yo creo que apoyemos la reforma y que el gobierno, cuando habla de las medidas económicas, que le ponga ayuda directa a las familias que más lo requieren para impedir un tercer retiro. Antes de meternos en el tercer retiro, respecto a una cosa que usted mencionó, la opinión pública ya tiene una idea muy clara, pero ¿a qué se refiere? Porque por un lado se habla de sacar las FP del sistema, pero también se está hablando de que los 6 puntos adicionales vayan a fondos solidarios por parte de algunos, otros hablan del fondo individual, pero la gente, la mayoría, quiere que esa plata se vaya a su cuenta individual. Yo no sé si eso es lo que la gente quiere, lo que la gente quiere es tener buenas pensiones, ¿ya? Y lo que ocurre es que producto de los dos retiros que ya hubo, retiros que son contra los fondos propios de cada chileno y chilena, ellos entienden que esos fondos son de ellos. Entonces, cuando les dicen ahora que van a ir a un fondo común, eventualmente pueden haber no pocos compatriotas nuestros que digan, no, no me conviene que vaya a un fondo común, porque si yo aspiro a un nuevo retiro en el futuro,
me van a decir que no es mío, que es común. Entonces, bueno, esos son los costos de haber incurrido en el retiro del 10%. Pero yo creo que lo importante es explicar en qué y en cuánto van a modificarse las pensiones, no solamente las futuras, Bárbara, también las actuales, porque la propuesta que ha hecho la oposición permite un mejoramiento de las pensiones actuales. ¿Me explico? No hay que esperar que el sistema funcione durante 20 años para que los que ingresan al sistema hoy día en 40 años más se jubilen. Entonces, y eso es lo que estamos discutiendo. O sea, el 6% va a ir, yo creo que a un fondo colectivo solidario. ¿Ya? Pero desde la otra vereda le dicen, eso va a ser... Probablemente van a seguir existiendo. Lo que vamos a tener es un sistema mixto, ya, o sea, ya tenemos que caminar. Aquí no va a haber un Big Bang. Nadie lo dice así, pero tal vez, pero no va a haber un Big Bang que vamos a hacer todo. No, no va a ser así. Vamos a tener una transición hacia un sistema decente y civilizado. Senador, pero asimismo, como usted dice, este sistema, esta propuesta puede mejorar las pensiones ahora de forma inmediata. Desde la otra vereda dicen, bueno, eso es sostenible ahora por un tiempo, pero no más adelante, dada la pirámide que estamos teniendo en la población. O sea, en el fondo es traspasar un problema a un par de décadas más, a menos que se aumentara quizá un porcentaje mayor de los 6 puntos. Lo que ocurre es que ahí es cuando requerimos tal vez mayor espacio para este debate, espacio en sentido para hablarlo. La oposición llegó a un acuerdo con el gobierno de que la propuesta de la oposición, la propuesta que era un papelito, el papelito de la oposición, tenía una fórmula. Y con los datos del gobierno, la oposición le entregó al gobierno, le dijo, haga usted los cálculos si son correctos o no. Y los cálculos daban para mejorar las pensiones y era financiable en el tiempo. Era financiable en el tiempo. ¿Y entonces dónde están tomando, senador? ¿Cuál es la piedra dura? Estamos tomando en que hay un sector de la derecha chilena que no quiere que se toquen ciertos intereses. Dos, hay un concepto bien ideológico. Este tema del 6% a un fondo solidario genera un conflicto con una visión en el cual el esfuerzo individual, comillas, debe ser lo primordial. Y eso en todo ámbito de cosas, ¿ya? Y eso es lo que tenemos la discusión ideológica con la derecha. Y yo lamento porque ocurre que desde el punto de vista ideológico, esa pelea la tienen, no digo perdida, pero están bastante complejo que la ganen. Por cuanto a la opinión pública ya se formó una opinión respecto de un sistema que está vigente desde el año 80, del año 90, 2000, 40 años. Entonces tenemos derecho, después de 40 años, que los chilenos digan, ¿sabes? Este sistema no funcionó como debería haber funcionado. Tenemos varias alternativas. Seguir como estamos, patear la mesa y hacer todo de nuevo, de cero, y qué hacemos con los fondos que ya son de los chilenos, etcétera, o comenzamos a caminar hacia un sistema mixto, pero realmente mixto, en donde haya un pilar desde el punto de vista del rol del Estado, de la sociedad chilena, que no va a dejar atrás a chilenos, que haya un mecanismo solidario, en donde vamos a tener que aumentar las cotizaciones. Mire, esta discusión de que ahora estamos hablando del 6%, ¿se acuerda que antes iba a ser el 4%, que era el 5%? Y ahora ya nadie se acuerda, ahora todos están en el 6%, estamos discutiendo cómo se distribuye el 6%. Yo le garantizo que en 4 años más, esos 6 puntos se nos van a hacer poco. ¿Ya? Entonces, yo habría esperado, y aquí está el único mensaje político, luego del estallido social, que fue muy fuerte el mensaje que nos dieron, que uno de los temas principales era el tema de pensiones. Yo pensé, y están en 50 entrevistas, y seguramente una con ustedes también, que yo, créanme que juraba de guata, ¿ah? Que íbamos a tener una reforma previsional antes de un año. Y bueno, creo que el gobierno y la derecha han arrastrado los pies en esto. Bueno, el gobierno esperaba incluso tenerla antes del receso legislativo de febrero. Es que para eso tienen que ponerse de acuerdo, porque yo intuyo, y aquí no quiero, hasta ahora yo me puedo hacer cargo de casi todo lo que he dicho, pero intuyo que dentro del gobierno o de la derecha hay divisiones también. Y por eso creo que no fue posible avanzar más rápido. Creo que había algunos que tenían más disposición que otros a llegar a ese entendimiento. Y con la llegada del nuevo ministro de Hacienda, ¿usted ve que eso se puede acelerar o se puede entrampar un poco más? A ver, el ministro Cerda tiene primero, una persona que yo la encuentro mesurada. ¿Ah? En el trato es una persona al cual es un agrado tratar con él, otra cosa que le puede decir que no nomás si fue director de presupuesto. ¿Ah? O sea, usted sabe cómo son director de presupuesto, pero yo creo que él tiene una disposición distinta y él tiene una oportunidad. Básicamente va a estar de ministro prácticamente un año de Hacienda. Él asumió, si usted quiere, algo que no buscó, le cayó encima y en vez de decir, mire, no, sigo mis clases, asumió el desafío. Bueno, él tiene la oportunidad de administrar, de reactivar y tal vez de ayudar a generar las bases, junto con la ministra Saldívar, de una reforma previsional. Yo creo que eso, si el gobierno, yo no soy ningún consejero porque soy de oposición, pero si el gobierno lograra esos 3 temas,
más el tema de las vacunas, de hacer crecer la crisis, creo que podría salvar en algo su alicaída imagen, que está en un dígito de aprobación. Pero el gobierno tiene también su fuego amigo, que dicen, bueno, antes de hacer una Bueno, mala reforma, quizás es mejor que no hagan ninguna. Y eso también me imagino que puede frenarlos. pero es que bueno, claro, si una mala reforma, pero ¿para quién? Porque la pregunta es, ¿quiénes están defendiendo qué intereses los que dicen eso? ¿Una mala reforma para los chilenos? ¿O una mala reforma para los dueños de la AFP o los que controlan la AFP o los que se benefician de las inversiones de la AFP? Entonces, esa es la discusión. Senador, Y perdón, y vamos a entrar ahora en la constituyente. Entonces, yo, bueno, yo creo que se le acaba la ventana al gobierno, pero ojalá que pueda llegar una reforma provisional, porque luego que que se establezca la constituyente, mucha parte de este debate que usted está teniendo conmigo, tal vez no lo va a tener conmigo esta conversación, tal vez la va a tener con algún convencional. ¿Me explico? Porque van a estar tomando decisiones de otra naturaleza. No es que uno no tenga un valor, pero esto va a ser realista. Van a haber temas que el centro de discusión se va a dar desde el Congreso a la constituyente. Otros temas van a seguir en el Congreso. Yo espero que la revisional la abordemos con mucha fuerza y que el gobierno entienda que es una minoría en esta materia. senador, ¿y qué le parece el tercer retiro de 10% que se está proponiendo? Eh, he visto poco apoyo a ese tercer retiro, para ser bien franco. ¿Ah? Puedo estar equivocado, pero me pareció, veo pocas voces que defiendan eso. Creo que el punto ya se hizo respecto a que los primeros retiros decía relación con la crisis que estábamos viviendo, tanto de la pandemia como la crisis del estallido, la crisis económica. Eh, Hoy día, yo creo que si antes no había muchos argumentos, hoy día hay menos argumentos. Creo además que va a beneficiar a muchos menos chilenos, si ya más del 40% de chilenos no tienen fondos que retirar. Entonces estamos hablando de otro tipo de medidas. Y yo esperaría que en esto, insisto, volvamos a lo importante, que el gobierno tal vez le ponga número y monto a qué tipo de ayuda va a otorgar, en la medida que la economía lo repunte. Pero dijimos, y creo que la economía va a tener una capacidad de mejorar. Entonces tal vez esa angustia, ese apremio va a ser menor. ¿No? Si bien el apoyo ha sido relativamente bajo, como usted dice, ¿qué le parece que, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón hace pocos días había dicho que era muy irresponsable y ahora anuncia que va a votar a favor, que se necesita? ¿Qué le parece esa vuelta? No, yo espero volver a conversar con todos mis colegas, los de mi vereda, los de la vereda del frente, y ver si podemos ponernos de acuerdo. Porque, está bien, no tenemos que pensar todos iguales, aquí no hay una jerarquía, en consecuencia cada uno, lo digo muy respetuosamente, es soberano de actuar como quiera, pero yo esperaría que en esto, al menos en el interior de la oposición, tengamos una capacidad de ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a abordar. ¿Ah? Eh, Me preocupa que, no sé que si yo digo quiero tercer retiro, es más popular que si digo que no quiero tercer retiro. Porque total, cuando quiera, aténdala, cuando los que no tienen plata, ya va a ser el futuro, ya no vamos a estar para hacernos cargo, y seguramente alguien dirá hoy día, bueno, pero eso será problema que se resolverá mañana y los gobiernos tendrán que poner plata. Los chanchitos no son infinitos, se acaban al final. Entonces, yo creo que eso no sería una buena medida hoy, como yo lo veo, y creo que al contrario, hay que pedir al gobierno, eso sí, porque no es que no haya que hacer nada, no es tercer retiro nada. Si el tercer retiro es para hacerse cargo de una necesidad, habrá otra forma de abordar esa necesidad que no sea perjudicando las pensiones y siguiendo drenando recursos para una eventual reforma del provisional. Si yo sigo sacándole plata, va a haber menos plata en el sistema para hacerme cargo de las pensiones actuales. ¿Me explico? Entonces, no es que estas cosas sean separadas. Y eso es lo que yo espero que podamos conversar. Entonces, yo no he visto las declaraciones de Jimena, ¿ya? Que además es una tremenda senadora y está de candidata y todo. Yo creo que conversando podemos tratar de ponernos de acuerdo. Pero claro, si el gobierno se manda de manos cruzadas y dice que no hacen nada, ahí tenemos una situación distinta. Pero si el gobierno se remanga las mangas, empezamos a ver qué recursos tenemos disponibles, dónde van a estar los acentos. Yo acabo de leer acá la declaración del ministro Cerda, que no anunció nada específico, pero por lo menos parece que le va a poner mucho color a lo que viene por delante en materia de estímulo económico. Bueno, si eso es así, tal vez podamos entonces revivir la necesidad de recurrir a un tercer retiro. A propósito de esas declaraciones, ayer el columnista Carlos Peña, rector de la Universidad de Diego Portales, también afirmaba que el gobierno está cayendo en una especie como él decía, del poder ejecutivo a una especie de performático, a decir cosas que terminan muchas veces siendo gestos vacíos. ¿Puede pasar algo de eso? Ya lo hemos visto quizás en la Araucanía, se refería a él, ahora usted señala que se hacen muchos anuncios en materia económica, no se sabe muy bien qué va a ser, pero se anuncia que viene. Eh,
yo no quiero criticar al gobierno porque no cuesta nada, si tiene un dígito de aprobación. Yo, yo coincidiría incluso con el gobierno en que hoy día administrar nuestro país, tomar decisiones, está más difícil y complejo por el clima que se ha generado. El clima que se ha generado tiene bases reales. Hay temas de desigualdades profundas, hay temas que se arrastran hace muchos años, lo cual no echa por la borda todo lo otro que hemos avanzado. Pero eso hace, entonces, que un gobierno, cuando tiene que enfrentar el clima complejo de la Araucanía, yo siento que el discurso del presidente, la verdad, yo lo escuché, créame, lo escuché por radio, sí, no lo vi por tele, pero por radio, lo escuché entero, cuando habló de la moneda, previo a hacer la grosería que hizo con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que la dejó hablando sola. Eso no se hace. O sea, uno no puede llamar a convocar a un diálogo para enfrentar un tema muy complejo, y si alguien piensa distinto, entonces yo me doy media vuelta y me voy. O sea, para la próxima vez que me inviten, entonces yo voy a decir, oye, ¿usted sabe quedar hasta el final? O si no le gusta mi opinión, porque le doy mi opinión al tiro para que no me invite, entonces. ¿Ah? Pero no puede ser. Defendieron el acto y dijeron que por protocolos correspondía, no sabían que iba a hablar, pero claro, hubo un malentendido que se pudo haber resuelto ahí en el momento. Sí, mire, todo lo que digan, pero la imagen es re fea. Ya, ¿ok? ¿Ah? Entonces, mejor que le reparen rápido, y no solamente con una explicación ni con el encargado de comunicaciones. No le cuesta nada al presidente decirlo él mismo. No le cuesta nada. Va, toma la palabra y le pide disculpas con 3 adjetivos. Que eso lo hace muy bien él, los 3 adjetivos. Ya. Senador, una cosa, usted dijo que iba a hablar eventualmente con la senadora Jimena Rincón, con el resto de sus compañeros también, para ver si pueden alinearse en cuanto al tercer retiro. ¿Ve que está muy complicada en la oposición la unidad y tener estas posturas comunes? Por ejemplo, ¿qué le parece lo que está ocurriendo entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, críticas por apoyos cruzados entre candidatos? ¿Hace eso que esté más complejo todo el escenario de la oposición para lo que viene en materia legislativa también? Con 4 elecciones el 11 de abril y la parlamentaria y presidencial a fin de año, todo va a ser complejo. Todo, perdónenme que me salga de mi rol de senador, va a ser todo complejo. O sea, hay que apoyos cruzados, que los cálculos. Va a ser muy, muy complejo. Y para los ciudadanos que tienen que votar, ni les explico. ¿Ah? Gente informada con la cual yo hablo me dice, pero ¿cómo? ¿Cuánto? Y no entienden por qué entonces para gobernadores algunos sectores están aliados, pero no para la comunal y no para la constituyente, ¿me explico, no? Y como que no, los referentes políticos como que no son iguales para todas las elecciones. Entonces, toda esa dificultad, yo creo que va a hacer que tengamos un clima más convulsionado, están todos cada uno encontrando su identidad de cómo se va a poner, se va a presentar entre los chilenos. Mi opinión, minoría, ¿ah? Bueno, uno siempre tiene puede que incluso no tenga la razón, pero por lo menos tengo opinión. Yo era partidario que todo el tema presidencial quedara para después del 11 de abril. Todo. ¿Ya? Que levantaran la mano todo lo que quisieran, hicieran sus campañas, pero que los partidos no decidieran a priori quién era mi candidato. Por lo menos desde la centroizquierda era lo que lo planteé al interior de mi partido, el Partido por la Democracia. No me fue bien, fui minoría en eso, ¿ya? Entiendo que hubo también voces similares en el Partido Socialista, en donde además yo creo que, bueno, al final apareció la candidata Pablo Narváez, la ex vocera, la ex ministra, perdón, de la presidenta Bachelet, y yo habría esperado que todo esto lo postergáramos. No porque creo que lo más fundamental es lo que va a ocurrir el 11 de abril con la elección de constituyentes. Claro, lo que hemos visto ahora es disputas, incluso a propósito de que mencionó a la candidata Paula Narváez, ella también estuvo envuelta ahí en una pequeña discusión o polémica porque apoyó a un candidato que era el de la coalición. En el partido se han desordenado un poco quizás y están apoyando al del Frente Amplio en el partido comunal, por lo menos en Ñuñoa. Como le digo, porque los cálculos se cruzan y seguramente todo eso tiene que ver con la diputación, o tiene que ver con el alcalde y el gobernador. O sea, porque, mire, como oposición, la verdad, como oposición en bloque, que no somos iguales, como que claro, no fuimos no fuimos capaces, no tuvimos la voluntad, algunos no tuvieron menos que otros, etcétera. No hubo hambre de unidad. ¿Por qué? Porque lo que hay es una discusión todavía al interior de la centroizquierda, y la izquierda, obviamente tal, si usted quiere, de dónde está la hegemonía acá. Y entonces en vez de preocuparnos de la derecha, nos vamos a discutir entre nosotros, no digo a pelear, pero nos vamos a confrontar políticamente entre nosotros para ver quién prevalece, y mientras tanto con eso lo que vamos a hacer es subsidiar a la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Mire, yo los veo y andan contentos.
los que estaban tan amargados por el 11 de abril, por el plebiscito, todas estas cosas, hoy están felices, porque ellos creen, ojalá me equivoque, pero pareciera que sí, que con un 35% de los votos van a quedar como con el 45% de la Convención Constitucional. Bueno, el ministro Belolio habló de un 3-0 a propósito de la elección de los Pero constituyentes. el postero tiene que decir esas cosas, pues, imagínate que el postero dijera, vamos a perder 3-0, no puede ser, no tiene por dónde. Claro, algunos dicen que no debería decir nada. Hay una realidad de que la dispersión, desde el punto de vista de la oposición, es un beneficio directo y no me gano ningún premio de originalidad, ¿ya?, a la derecha. Y eso, senador, finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, pero un tema importante, es una discusión que se está dando en torno al boom del cobre. ¿Deberían hacer modificaciones tributarias para la minería? Desde el sector del diputado Giorgio Jackson señalan que sí, que hay que aprovechar, que no puede ser que todos esos recursos adicionales se vayan al sector privado. Desde la minera se defienden diciendo que la carga tributaria ya es suficientemente alta. ¿Cómo lo ve usted brevemente? a mí me gustaría sentarme a ver los números de qué implica esto y qué dicen los analistas, porque yo no soy experto en el futuro del cobre. Primero, parece que nadie es muy experto porque están todos sorprendidos por el alza que hubo, ¿correcto? Están discutiendo si puede ser permanente también. Claro, la pregunta que surge ahora es, ya subió el precio, ¿cuánto durará esta alza del precio? ¿Y a qué nivel? Bueno, claro, nadie tiene la respuesta definitiva, pero lo importante es saber si vamos a enfrascarnos en esta discusión, si más impuestos o menos impuestos por algo que va a tener una ventana pequeña de duración o mayor. Pero hay un tema bien de fondo, ¿ah? Y es que yo ciertamente no me niego a que el Estado chileno o Chile capture más valor de sus recursos naturales, sobre todo los no renovables. ¿Cómo me voy a negar a eso? O sea, al contrario. Mi única duda es que si al poner el impuesto porque sube el precio, la contrapartida de aquello no sea que cuando bajen los precios entonces paguen menos impuestos. Bueno, nosotros conversamos con el presidente de Sonami y nos planteó algo así, decir, bueno, vamos en la buena y en las malas. Yo me guío nomás con lo que vi de los parlamentarios y todo, esta discusión, y que yo veo, a mí me entusiasma la idea de, lo digo genuinamente, de que como Chile, la sociedad chilena, captura para sí mismo un porcentaje mayor de la renta de que generan nuestros recursos no renovables, naturales no renovables. Senador, muchas gracias. Los impuestos que si lo hacemos porque sube el precio, ¿qué va a hacer si el precio se desploma? ¿No pagan impuestos? Entonces, es una discusión. Puede ser falsa la discusión, porque tal vez alguien dirá, bueno, no, pues ahí se aplica el impuesto que tenemos hoy día nomás. Pero quiero plantear lo que no es evidente. ¿Ah? Hay que ponerse en todos los escenarios, entonces. Senador, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana a partir de marzo aquí en Emuel TV. Aquí, a toda máquina. Muchas gracias, que estén bien. ¿Eh? Muchas gracias a usted y a todos quienes nos acompañan. Sigan informándose con nosotros. Cuídense. Hay que cuidarse también aquí junto a nosotros en emol.com.